Bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo explico, a grandes rasgos, las características principales del monetarismo que capitaneó durante mucho tiempo Milton Friedman y que todavía hoy goza de muchísima aceptación y de buena salud entre círculos académicos. Explicaremos que el monetarismo se pone de moda en los años 70 cuando la economía neo-keynesiana entra en crisis por ser incapaz de explicar la estanflación con su instrumental analítico, la estanflación que estaba sufriendo la economía en esos años. En el vídeo pondré frente a frente a los monetaristas y a los keynesianos. Vamos a ver que tienen algunas diferencias y que también tienen algunas similitudes. La principal diferencia es que los monetaristas sí tienen un análisis esencialmente microeconómico, lo que les llevó a oponerse frontalmente a la política fiscal como forma de salir o de enfrentar las recesiones, ya que la política fiscal generaría problemas de asignación de recursos en la economía. Problemas que podían llevar a la economía a niveles de ineficiencia alarmantes. Básicamente es que el Estado no sabe en qué gastar ni en qué invertir. Los monetaristas explicaban que la recesión se da por una falta de medios de pago en la economía. Por otro lado, los monetaristas son cuantitativistas, por lo que la inflación se explicaría por el exceso de medios de pago en la economía. Por tanto, los monetaristas proponen una regla de crecimiento estable y predecible en la masa monetaria. La idea es que de esta manera nunca faltarían medios de pago y se evitarían las recesiones. También se evitaría la existencia de demasiados medios de pago, pudiendo evitar los movimientos inflacionarios en la economía. Pero claro, su regla de crecimiento de la masa monetaria se veía entorpecida por la existencia de un sistema bancario privado que podía crear medios de pago de forma autónoma. Por tanto, en la práctica, su recomendación de política monetaria, a corto plazo al menos, es una política monetaria contracíclica. Es decir, crear medios de pago cuando los bancos los destruyen, esto es básicamente una política monetaria expansiva, y destruir medios de pago cuando los bancos los crean de forma excesiva. Esto es básicamente una política monetaria contractiva. Por tanto, en contraposición a los keynesianos, los monetaristas proponían la utilización de la política monetaria como forma de contrarrestar o luchar contra los ciclos económicos. Pero a largo plazo, la política realmente deseada por los monetaristas era la de prohibir completamente la expansión y contracción de medios de pago al sistema bancario privado. La idea era monopolizar, esta es una palabra dura, el dinero en manos del Banco Central público e implementar una regla de emisión de dinero predecible y estable. Y bueno, todo esto lo voy a comentar con más detalle en el vídeo. El vídeo es un fragmento de una entrevista que me hizo Eduardo Blasco y que os recomiendo más que encarecidamente que os paséis por su canal. Bueno, ahí os dejo el vídeo, espero que lo disfrutéis. Allá va. ¿No? ¿Qué dicen los teóricos monetarios que les has mencionado ya un par de veces? Pues los monetarios son, bueno, bajo mi punto de vista son un caso especial de los keynesianos. Un caso especial. En el análisis macro es verdad que luego todas las indicaciones, si lo quieres ver así, de todos los... Bueno, ¿cómo decirlo? Sí tienen un análisis micro mucho más avanzado, ¿vale? Y esto se va a ver mucho más... O sea, tienen un análisis micro, de hecho. O sea, cuando me refiero a un análisis micro, me refiero a que en general... Esto es algo muy moderno también. Es algo que introduce Keynes, por cierto, y es algo que los neokeynesianos pues se hacen después de la Segunda Guerra Mundial con esta terminología, que es la diferencia entre el micro y la macro. ¿Cuál es la diferencia, no? Y la diferencia es el análisis final, ¿no? De quién actúa en la economía. Es básicamente metodología esto. ¿Quién actúa en la economía? Si tengo que fijarme en los agregados o tengo que fijarme aunque sea una especie de consumidor representativo. Es decir, le doy, de hecho así hablan ellos en estos términos, le doy una capacidad de actuación a un individuo y luego pongo a interaccionar, teóricamente también, evidentemente, pero pongo a interaccionar a un montón de individuos en la economía. Pero son en los individuos y son incentivos individuales, no agregados, no operan agregados en la economía. Es un poco la idea entre en la micro y la macro. Y esta sí es una diferencia muy importante, no tanto en la teoría del ciclo, pero sí en la teoría macro que sostiene a la teoría del ciclo, o sí a la teoría económica, si quieres, que sostiene a la teoría del ciclo de los dos lados. Por lo tanto, hombre, sí hay alguna diferencia, que ya está... Yo mismo estaba diciendo que es un caso especial y automáticamente me autocritico. Pero vas a ver que en realidad sí es un caso especial, pero vamos con ellos. Primero es dónde se encuadran esta gente, ¿no? Pues esta gente se encuadra, bueno, aunque la raíz intelectual es anterior, claramente, pero aquí el que se lleva la voz cantante, ¿no? Es Milton Friedman, y sobre todo a partir de los años 70. ¿Y por qué a partir de los años 70? Bueno, pues no es... Pues aquí básicamente que entre en crisis una teoría económica depende de cómo vaya la economía en general. Por lo tanto, no podemos separar, no se puede separar analíticamente, pero desde luego en la historia no se puede separar qué está ocurriendo en la teoría con qué está ocurriendo en la práctica. Entonces, años 70 no le tengo que, pues probablemente a nadie, pues convencer de que fueron años muy complicados
la actividad económica. Fueron años pues que además se dio una situación, se acuñó un término nuevo, de hecho, la de la estanflación, que es tener inflación alta y además desempleo o actividad económica desempleo alto o actividad económica baja, recesión tras recesión o al menos crecimientos económicos muy pequeños con inflaciones que a veces superaban en dólares, que era algo impensable, el 10%. Ahora ya no es tan impensable, pero en el momento lo era, y en los años 90 o 2000 o incluso 2010 también era impensable inflación de doble dígito en dólares. Bueno, entonces se da esta situación y evidentemente la teoría keynesiana entra en pánico, como decirlo, porque es una situación que no tenían ellos. Esto no lo hemos explicado, quizás lo debería haber explicado, la curva de Phillips y algunos elementos teóricos que ellos tenían en la mano que no funcionaban, que no estaban funcionando. Y como no estaban funcionando, pues las recetas keynesianas tampoco lo hacían. De hecho, lo que sí podemos explicar en los términos que ya hemos explicado es que si se supone que la oferta agregada, la demanda agregada es superior a la oferta agregada, hay inflación. Se supone que es inferior, hay desempleo. Pero lo que no puede ser es que ocurra las dos a la vez, porque la demanda agregada no puede estar a la vez por encima y por debajo de la oferta agregada. Por lo tanto, el instrumentario, el aparataje analítico de los keynesianos entra en barrena y aquí no tienen una explicación de qué está pasando. Luego la van a dar un poquito más adelante cuando resurjan otras familias keynesianas. Pero ahora mismo se quedan sin explicación. Y como se quedan sin explicación, ¿quién llega? Pues los que la tienen. ¿Y quién la tenían? Pues los tenían los monetaristas. Pero los monetaristas básicamente tienen un esquema macro más o menos similar con temas de oferta agregada y demanda agregada, pero tienen una fundación microeconómica para todo lo que ellos están diciendo. Y lo que ellos dicen es que las crisis, y esto pues Friedman tiene muchos artículos de qué estaba pasando en los años 70, pero también tiene un estudio histórico bastante interesante, por otra parte, con Anna Schwartz de la recesión de los años. No quiero decir que esté de acuerdo con ese análisis, pero desde luego es interesante. De la recesión de los años 30. Bueno, de la historia monetaria de Estados Unidos, básicamente. Entonces, para él, lo que ocurre es que hay un banco central o un sistema bancario, porque también Estados Unidos durante mucho tiempo no tuvo un banco central, aunque sí tuvo un sistema bancario complicadito. Entonces, la generación de medios de pago en la economía no sigue, según él, la expansión de la economía. Es decir, si el PIB o pongamos PIB, pero si el PIB crece al 2-3%, pues se supone que los medios de pago en la economía deberían crecer más o menos igual al 2-3%, incluso un poco por encima, dice él, para que haya una economía con suficiente dinero y que puedan generarse pagos en esa economía sin ningún problema. ¿Cuándo tienes una economía expansiva, según los monetaristas, y una cantidad de dinero que decrece, se generan problemas de ciclo económico, sobre todo porque los ingresos, y aquí sí se puede introducir otra vez el esquema macroeconómico keynesiano, los ingresos no tienden a ser inferiores, los gastos tienden a ser inferiores a los ingresos a la oferta agregada de la economía, a la oferta de la economía. Entonces, ¿y esto de quién es culpa? Pues de una autoridad monetaria o de un sistema monetario que no funciona, o que, según ellos, que no funciona como debería ser el de expandir los medios de pago a una tasa más o menos constante. Constante con el crecimiento económico. Entonces, los monetaristas básicamente lo que nos explican, de forma así también un poco general, probablemente poco técnica, es esta falta de medios de pago como generador de la recesión. Aquí, pues, el diferencial o la diferencia con otras teorías va a ser súper patente, por ejemplo, con la teoría austríaca cuando la expliquemos, porque los austríacos creen que esto es una consecuencia de la recesión deflacionaria, es una consecuencia de otras cosas, no la consecuencia en sí de la recesión. Pero bueno, como vamos a ir ahora después a eso, no me quiero adelantar demasiado. Pero entonces la idea básica sería esta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la autoridad monetaria? Restablecer el equilibrio entre la cantidad de moneda y la cantidad de bienes en una economía o la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía, que es un poco lo que hemos hablado antes. Entonces, esas expansiones, que podrías llamarlo, pues, tengo por ahí atrás el libro, exuberancia irracional, se dan porque crece demasiado el dinero en la economía y la recesión se da porque crece demasiado, o a un ritmo demasiado pequeño. Otra vez, pero el esquema macro no es tan diferente, aunque sí tiene una fundamentación micro, y eso sí es mucho más importante y mucho más potente, y sobre todo lo va a ser ahora con los del Real Business Cycle, pero la idea sigue siendo más o menos similar. Ingresos y gastos de la economía se desajustan. ¿Y la solución entonces que proponen? La solución es política monetaria porque ellos entienden, claro, como tienen un esquema micro, lo mejor para luchar contra un esquema macro
contra un keynesiano es tener una idea de microeconómica de qué está pasando en la economía, es decir, una fundamentación micro. Entonces, claro, Friedman y en general todos los monetaristas son gente que sí entienden muy, muy bien, además, y además ahí es donde son mejores, microeconomía. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cuál es el problema del gasto fiscal? Pues el problema del gasto fiscal es que genera ineficiencia por todos lados, por la economía. Porque ¿cómo va a gastar el Estado? Pues si no tiene un buen mecanismo de retroalimentación, un sistema de precios, pues va a gastar en cualquier tontería y eso genera un desperdicio de recursos de largo plazo. Entonces ven con muy mala, y yo también, evidentemente, pero bueno, ven con muy mala, y aquí estoy de acuerdo con ellos, de hecho, ven con muy mala idea la política fiscal, porque la política fiscal es pues más o menos relativamente arbitraria en el lugar donde el foco donde se pone el gasto en una economía, y lo importante es que sea el sector privado el que establezca pues la oferta de bienes en una economía y también la demanda de esos bienes en una economía, y no sea el Estado el que la dirija desde el Tesoro, desde de cualquier ministerio. Entonces, ellos, la política fiscal no les termina de gustar, sobre todo por este tema, por un tema microeconómico, y yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, lo que les gusta más es la política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Bueno, pues quieren hacer una política monetaria donde más o menos la cantidad de dinero en la economía, como decía antes, siga. Primero, una regla. Para ellos es muy importante, esto lo pusieron ellos de moda, de hecho, ¿no? Lo de seguir reglas en vez de seguir pues discrecionalidades de alguien que se supone muy inteligente, en vez de que el Banco Central diga, creo que va a pasar esto y voy a hacer esto otro. No, sigue una regla. Y las reglas han ido cambiando y diferentes monetaristas tienen diferentes reglas, pero la idea es que la regla que incrementa la regla famosa de Friedman es que incremente en un Q%, que suele ser 2-3%, depende de lo que, un poco también de cómo se interprete esa regla, los medios de pago en una economía. ¿Para qué? Para que más o menos siga el ritmo, o quizá el Q% es un poco superior, para que quizá siga el ritmo o un poco superior de la actividad económica. Entonces, tienen que seguir mínimo el ritmo de la actividad económica y un poco más. Entonces, necesito una regla que diga, voy a hacer esto y lo suelto, yo no hago nada. Y así los agentes privados, fíjate, esto es un buen argumento probablemente para una mala política, pero así los agentes privados son capaces de anticipar qué va a hacer porque por cierto, es muy importante las expectativas en esta gente. De hecho, van a hacer una cosa que se va a llamar la revolución de las expectativas. Pero bueno, ahora voy a hablar, porque esto lo hace Lucas, y Lucas quizás está más... Bueno, está en la misma familia, pero no en la misma familia. Se va más a los del Real Business Cycle. Pero bueno, la idea es que va a generar una expectativa en la gente, es decir, va a ganar credibilidad el Banco Central y no vas a generar incertidumbre sobre cuál va a ser la respuesta de política monetaria. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues hacer política monetaria expansiva cuando la economía está en momentos recesivos. ¿Y qué es una política monetaria expansiva? Bueno, pues básicamente que incrementen los medios de pago, porque ellos entienden que lo que hay es una falta de medios de pago. Entonces, como hay una falta de medios de pago, si incremento los medios de pago en la economía, problema solucionado. Y viceversa también, si a lo mejor se están expandiendo demasiado los medios de pago en una economía, a veces tiene sentido, en su esquema, tiene sentido intentar disminuir los medios de pago en una economía, y eso es lo que llamarías una política monetaria contractiva. ¿Para qué entonces? Bueno, pues para de alguna manera intentar evitar esos problemas de ciclo económico. Claro, esto viola la regla, pero claro, para ellos es que el ciclo se ha dado porque antes no se ha seguido como debería ser. Entonces, ahora, si queremos reaccionar al menos a corto plazo, la reacción tiene que ser contraria a una política monetaria contracíclica, ¿no? Contraria al ciclo. Se expande, te vas para abajo, se contrae, te vas para arriba. Pero la idea es que a largo plazo, y en esto también estoy muy de acuerdo con ellos, no en el tema monetario, pero sí en el tema de a largo plazo, que a largo plazo lo que prevalezca sea la regla. A largo plazo no prevalezca la discrecionalidad de la política monetaria. Friedman hasta el 86, que publica un artículo con Anna Schwartz en el que cambia de opinión sobre la banca libre, hasta ese momento era uno de los grandes defensores de lo que se llama el Chicago Plan, ¿no? El plan para transformar la banca a un sistema de reserva del coeficiente de caja del 100%. ¿Cómo encaja? Porque quieren controlarlo. Uh-huh. Es que quieren controlar. Ellos dicen, fíjate, esto es interesantísimo, que sean tan, o sea, que se lleven tan bien con algunos austriacos en temas monetarios, evidentemente. Bueno, en algunos temas monetarios, no en todos. Pero, claro. ¿El qué? En parte de la solución.
en parte de la solución de largo plazo, que es la de generar una banca con coeficiente de 100%. No sé si quiero hablar de esto porque es un tema que la verdad que me cansa un poco, pero bueno, la idea... ¿Todos los monetaristas defendían el Chicago Plan, el plan de la banca del 100%, o había algunos que no? Uf, ahí ya me pillas en fuera de juego, la verdad que no tengo ni idea. Yo sé que desde Fisher, Fisher es alguien que no es como tal monetarista, pero desde luego beben todos ellos de él, aunque si lees claramente Fisher tenía una idea más desarrollada de lo que parece en un primer momento, pero él sí tiene un librito pequeñito de 100%, ¿no? Y parece que se mete bastante en todo el esquema monetarista. Supongo que tú lo debes saber si hay alguno que no esté de acuerdo, pero ¿por qué estarían de acuerdo? ¿O por qué querrían la banca de 100%? Porque entienden que la banca puede ser, y esto también podrían coincidir con austríacos, la banca como mínimo puede ser un amplificador de ciclos económicos, porque la banca crea medios de pago. Y la banca puede también destruir medios de pago. Entonces, en momentos expansivos de la economía, curiosamente, son también por cómo funciona el sistema monetario actual, pero básicamente son expanden el crédito, o en general la banca, las finanzas son procíclicas, muy procíclicas, y cuando se expande el crédito en la economía, usualmente se expanden los medios de pago por descalces de plazos, que vamos a hablar ahora después de descalces de plazos. Y en momentos recesivos de la economía, pues pues como son procíclicos, pues básicamente son más recesivos, o tienen más impacto en ellos, en las finanzas, que el propio ciclo. Se cae la economía un 2%, se cae la banca un 10%. Entonces, que se caiga, o el crédito un 10%. Que se caiga el crédito un 10% significa que los medios de pago además se caen más. Por lo tanto, para ellos, ciclos virtuosos o ciclos problemáticos que hablábamos antes de keynesianos, aquí se dan en el tema monetario. Los bancos expanden la cantidad de dinero por encima de lo que se debería, de lo que ellos entienden que se debería en la expansión económica, y la retraen por debajo de lo que debería en la recesión económica. Por lo tanto, de alguna manera molestan a la política monetaria. Por tanto, entonces, y aquí es evidentemente la gran excepción a lo en general, bastante liberales en economía que son toda esta gente, ellos creen que en temas monetarios, que el dinero es un bien especial. Esto es algo que pervade mucho en la economía. El dinero es un bien especial, y ese dinero, como es muy especial y es muy concreto, ese sí hay que, aunque para todo lo demás seamos ultraliberales, ese hay que controlarlo de alguna manera. ¿Cuál es la manera de controlarlo? Poner una banca de 100%, para que entonces todos los medios de pago en una economía los controle yo directamente. Yo creo que esto sí es una barbaridad. Pero bueno, es un poco la idea que tienen ellos. Lo que termina ocurriendo en la práctica, aunque cada vez tienen menos capacidad de hacerlo, es que el Banco Central quiere controlar los medios de pago que generan los bancos privados. Y lo hacen introduciendo elementos de precios, básicamente. Les cambian los precios de los tipos de interés, y entonces presumen que van a comportarse como el modelo dice, y luego no lo hacen, y luego pues genera un problemón, y luego tienen que hacer otra cosa, política monetaria no convencional. Bueno, esto vamos a hablar ahora después, pero la idea es que intentan introducir incentivos que sean de mercado. Se entiende que no son de mercado porque vienen del Banco Central, pero un incentivo de mercado es que yo no te tengo que obligar a hacer algo, sino que lo vas a querer hacer porque va a tener mucho beneficio hacerlo. Y esto es básicamente como la banca central intenta controlar la actividad económica, y sobre todo a través de los bancos. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame un like. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal, y si quieres apoyar para que pueda seguir creando vídeos, te invito a ser mi Patreon. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.